Hola, buenas, ¿cómo estás? Está con audio, pero todo bien, licenciado, gracias. Ok, qué bueno. Bueno, no sé si ahora van a escucharme mejor, pero he hecho cambios en el sistema con ayuda. Desde el celular sale el audio exclusivamente y desde el CPU voy a enviarles las diapositivas. No sé cómo funciona, pero esperemos que sea mejor. ¿Cómo me escuchan? Se escucha bien, licenciado. Ya, gracias, Eva. Ella no era la Eva, ya. Era ¿Quién otra. era? No, no sé, ya. Ahora sí soy yo, licenciado. Ahora dice otra compañerita que también está conectada. Y una pregunta, ¿entre ustedes se conocen en la vida real o solo en la vida virtual? En la vida virtual, licenciado, yo por lo menos solamente los conozco a mis coleguitas, bueno, a mis compañeros del diplomado de forma virtual. Creo que sí hay Vaya, compañeras que se conocen. ya, realmente son otros tiempos, ¿no? Otros tiempos de solamente voces y caras no vemos. ¿Ya? Sí, porque en clases yo he aprendido a leer mucho las expresiones faciales, la comunicación no verbal en mis clases y que ahora no tengo esa herramienta. Sí, en las clases presenciales en algunas oportunidades es mucho mejor por el hecho de que efectivamente uno puede interactuar más, tal vez compartir experiencias, pero en la vida virtual, bueno, las clases virtuales, digamos, lo productivo es que los que trabajan, los que están en otros departamentos pueden acceder, digamos, al curso. Sí, se gana mucho tiempo en transporte. Sí, eso sí, nos podemos acomodar, digamos, para los horarios y demás. Sí, eso es lo bueno. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Carlos, ¿cómo te va? Estamos bien. Ok. Igual me era importante en mis clases ver los rostros porque en función de eso me daba cuenta de las edades, ¿no? Y sabía cuando hablaba de un tema que muchos lo habían vivido, ¿no? Por lo menos por tele, y cuando las cosas de los 60, 70, digamos, generalmente no había alguien, pero ahora desde las voces y encima que nadie ve, nadie pone su video, entonces es difícil saber las edades. Tal vez como sugerencia podemos activar las cámaras al principio, no sé, tal vez qué dirían los compañeros, para que también nos vaya conociendo, como dice. Sí, hoy día tal vez podemos hacer ese ejercicio al momento en que yo llame lista, así lo conozco. Ya estamos, a ver todos, como, sí, yo creo que sí, ¿no? Ya aparecen varios. Entonces, creo que podemos ir comenzando.
Bueno, creo que podemos empezar porque tenemos un material bastante largo que nos queda. Lo bueno es que les informo que cada vez vamos a ir viendo más gráficos, tortas, tablas, y eso va a ser seguramente más entretenido, al menos visualmente para ustedes, porque vamos a empezar a ver los procesos de integración económica actualmente vigentes, sobre todo en América Latina, aunque nos vamos a referir a algunos emblemáticos del mundo, y el intercambio comercial que Bolivia sostiene con esos países. Entonces, esos gráficos, esas tortas seguramente les va a entretener más que el texto, ¿no? Normalmente se aburren cuando las diapositivas es puro texto. Pero inicialmente quiero comenzar con lo que me había comprometido a averiguar de los procedimientos para el tema del antidumping, que alguien me había preguntado en la última clase. Entonces, pero en general veo de que comienza con lo que les había dicho, ¿no? Con una investigación. Eso es el primer paso que se da, es el de la investigación, y lo hace el país afectado, en el que tiene que demostrar que un X país o una X empresa está realizando una práctica desleal. Y se entiende por desleal cuando el precio de un producto es inferior al precio al que se vende el mismo producto en el mercado del exportador. Es decir, que un producto se barato en el país destino que en el país exportador. Lo primero es realizar una gestión y demostrar de que el país afectado es víctima de una competencia desleal. Hay persona que me ha preguntado que el artículo, estas instrucciones o procedimientos que yo les estoy en este momento mencionando. Entonces, primero se lleva a cabo una investigación con el fin de determinar tres cosas. Uno, si hay importaciones objeto del dumping, ¿no? Segundo, si está causando un daño importante a su industria nacional. Y tres, si existe una relación causal entre las importaciones del dumping y el daño. Seguramente tendrá que demostrar cómo las ventas de un X producto han disminuido sistemática y significativamente desde el momento en que ha empezado a ingresar un producto similar. Y tendrá que demostrar que en el país de origen ese producto cuesta más caro que en el país de destino. Entonces, todo eso debe demostrarlo ante la OMC, y la OMC podría pedir al gobierno donde se encuentra la empresa de exportadora de que obligue a esa empresa a no seguir enviando precios subvencionados, ¿no? Porque está generando dumping. Como les digo, en el artículo 6 del GATT pueden encontrar mayores detalles. Y además también existe un acuerdo específico sobre el tema del dumping y el antidumping, ¿no? No sé si alguno de ustedes ya ha llegado a ver uno de los videos que me han hecho grabar por Zoom ayer. Creo que lo han subido a su plataforma, y ahí les explico cómo pueden acceder a una, no sé si treintena, cuarentena, 50, 60 cursos que ofrece la OMC totalmente gratuitos. Uno de esos cursos, con seguridad, es específicamente sobre el acuerdo dumping, antidumping, que a veces lo llaman también medidas compensatorias, porque si se demuestra que una empresa, un país ha establecido medidas dumping que ha afectado la industria de un país durante ya mucho tiempo, entonces el país que ha generado ese daño tiene que compensar, por eso se llama medidas compensatorias, y hay cursos solo específicamente sobre medidas compensatorias. Cuestión que vayan viendo ese sitio web que está en el video y vayan buscando los cursos que les podría gustar. Listos, habiendo dicho esto, podemos seguir entonces con el tema que nos convoca, y que es el tema de la integración económica ya propiamente. Ya hemos visto
como la parte más teórica, sobre todo al principio, ¿no? Las políticas económicas, fiscal, monetaria, cambiaria, y la parte de la estructura institucional de la OMC, que rige las reglas del comercio, ¿no? Y al final todos estos procesos de integración económica lo que hacen es justamente establecer el comercio, ¿no? A partir de esas reglas que en general lo establece la OMC. Lo hemos visto muy general. Bien, vamos a empezar viendo esta presentación que quisiera informarles que yo he agregado muchas nuevas diapositivas sobre cifras estadísticas, que seguramente ustedes van a querer esta versión mejorada, entonces tendrían simplemente tal vez no sé si tienen como es su coordinador de grupo o algo así, para que le envíe ese en WhatsApp y lo reenvíe al resto, o por último envío de nuevo a los administradores de la plataforma para que reemplacen, porque como les digo, la versión que yo les voy a mostrar a través del Zoom es una versión ampliada de la que ustedes tienen, por si acaso les informo eso. Entonces, primero veamos la ALADI. Ustedes han debido escuchar sobre la ALADI y muy poco si lo comparamos en relación a la Comunidad Andina, el Mercosur, se escucha muchísimo más, pero resulta que la ALADI es el proceso de integración primero más antiguo, porque data de los 60, mientras que la Comunidad Andina, por ejemplo, del 69 y el Mercosur del 91. Entonces es el más antiguo, primero. Segundo, es el más técnico, porque se dedica simplemente a aspectos comerciales, a diferencia de la Comunidad Andina, que tiene su espacio también de diálogo político, el ámbito social, igual que el Mercosur, ¿no? La LADI simplemente de aspectos comerciales, y es el más amplio, porque incluye 13 países, a diferencia de la CAN y de Mercosur, que tiene 4 o 5 miembros, ¿no? Entonces, se escucha muy poco de la LADI, pero resulta que es el más antiguo, es el más técnico y es el más amplio. La LADI ha contribuido además significativamente al establecimiento de bloques regionales. Por ejemplo, el Mercosur se constituye bajo el paraguas de la LADI. Entonces, la LADI ha ofrecido una serie de mecanismos para que los países creen sus acuerdos de procesos de integración económica. En sus orígenes ha tenido 3 motivos que han motivado la creación de la LADI. El primero ha sido la creación de lo que hoy es la Unión Europea, pero en los 60 se llamaba el SECA, ¿no? O la CE, la Comunidad Económica Europea, o la Comunidad Económica del Carbón y el Acero. En principio nació con el nombre de SECA y luego cambia el nombre de Comunidad Económica Europea, lo que hoy es la Unión Europea. Entonces, bueno, en Europa había creado lo que hoy es la Unión Europea, y entonces en América Latina se quería replicar y se crea la ALALC en 1960. La ALALC va a establecer objetivos muy amplios. Se considera que podía establecerse en 12 años un mercado común latinoamericano, y sin embargo, cuando llegamos en 1972, bueno, no se había conseguido este objetivo, así que se decide refundarlo y cambiar de nombre. De ALALC pasa a llamarse la LADI. Eso es en 1980, a través del Tratado de Montevideo. Por eso, de repente, en algunos textos ustedes van a encontrar TM 1980, que se refiere al Tratado de Montevideo, que se refiere a la LADI. ¿Cuáles fueron los objetivos de la ALALC? En principio, era establecer o conformar un mercado común latinoamericano, ¿no? De todos los países latinoamericanos dentro de un plazo de 12 años. Y luego, cuando llegamos al 72 y no estábamos ni cerca de conseguirlo, lo amplían a 20 años. Y el 80, cuando se cumple 20 años, dicen, no hemos podido conseguir el objetivo, mejor refundaremos y seremos más cautelosos en los objetivos, y se funda la ALADI. Y la ALADI ya va a tener el objetivo de objetivos más prudentes y plazos mayores. Entonces es así como pasa de la ALALC a la ALADI, con algún cronograma más flexible.
pero de todas maneras la LADI va a seguir con el mismo objetivo, proseguir la integración latinoamericana, conseguir el desarrollo económico y social de los países, etc., ¿no? Tiene principios muy similares a la LAD, que era el principio de gradualidad, reciprocidad, no discriminación, ya lo hemos visto en el marco de la OMC. Ahí tienen en su pantalla la LADI en cifras, ¿no? En cuanto a cantidad de kilómetros, dado que son 13 países los que conforman la LADI, ahí tienen el mapa de los países que la conforman, todo Sudamérica, más México, más Panamá por Centroamérica, Cuba por el Caribe y México por Norteamérica. Todos esos 13 países son los que conforman la LADI, ahí tienen en kilómetros y en población. Sin duda es un proceso de integración amplio que si realmente funcionara y si realmente llegara a constituirse como un mercado común, ¿no? Como un arancel externo común, pues obviamente llamaría la atención de otros procesos de integración del mundo, porque están las economías más grandes. Está Brasil, Argentina, México, ¿no? Los Abramex. Continuamos, entonces, bueno, ahí tienen los objetivos de corto, largo plazo, los principios que ha mantenido este proceso de integración. Como ustedes ven, tanto en la LADI están los países, todos los países miembros de la CAN, están todos los países del Mercosur, e incluido Chile, ¿no? Que suele no ser miembro de los procesos de integración, pues tiene otra forma de hacer negocios, pero en este caso sí, la LADI sí es Chile miembro, además de México, Panamá y Cuba, porque Cuba tampoco está en ningún otro proceso de integración. Entonces, la LADI es importante por eso, porque están en este proceso de integración países que no están en otros, Chile, Cuba, y están los tres grandes de toda América Latina, ¿no? Argentina, Brasil, México. La LADI ha establecido 3 mecanismos para establecer sus acuerdos comerciales, pero de todos esos acuerdos, el acuerdo parcial regional, el acuerdo de acuerdo preferencial regional, el acuerdo preferencial parcial, y el acuerdo de alcance regional, el acuerdo de alcance preferencial y el acuerdo de alcance parcial. Obviamente el acuerdo de alcance parcial, su alcance es parcial, es decir, entre algunos países miembros de la LADI. El acuerdo de alcance regional es de todos los países miembros de la LADI, al igual que el acuerdo de preferencia arancelaria regional, el PAR, que es sobre temas específicos, ¿no? Ahí tienen algunos ámbitos en los que se han establecido también acuerdos de preferencia arancelaria regional, PAR. Ahí vamos a ir, en cada proceso de integración, vamos a ir viendo también el intercambio comercial que suele existir entre este proceso de integración con Bolivia, para que vayamos viendo cómo es el intercambio. Y casi siempre nos vamos a referir a los últimos 10 años, desde el 2010. Vean ese gráfico, es las exportaciones, importaciones y balance comercial de Bolivia con la LADI. Y casi siempre tuvimos superávit comercial hasta el año 2014, en algunos casos 2015, y después hubo una serie de crisis a nivel mundial, sobre todo caída de los precios de las materias primas que Bolivia exporta, especialmente gas y minerales, que ha hecho que nuestras exportaciones bajen significativamente, nuestras importaciones casi se mantienen más estables y ha empezado a existir déficit. Entonces pueden ver ahí que Bolivia mantenía un buen superávit comercial hasta el 2015 y después empezamos a tener puro saldo negativo en la relación comercial de Bolivia con los 13 países. Este gráfico igual es otro de los que he agregado hoy día y lo que quiero mostrarles con estos gráficos que vamos a ver son las líneas arancelarias exportadas a la LADI, es decir, cantidad de productos. No podríamos considerar las líneas arancelarias como productos, aunque a veces hay varias líneas arancelarias que pueden desagregarse en 1, 2, 3 productos. Entonces, pero simplemente veamos este gráfico de diferencia entre productos exportados tradicionales y no tradicionales a la LADI. Para los que tal vez no lo sepan, entendemos por tradicionales a todos los productos que son minería,
plata, estaño, plomo, zinc, wolfram, todos esos oro, ¿no? En barra, ¿no? Y por no tradicionales, no, además en tradicionales estoy viendo el gas natural, también se incluye en tradicionales. Y los no tradicionales se refiere a los productos, sobre todo en el caso boliviano, es soya y todos sus derivados del complejo soyero, castaña, nuez, productos de la agroindustria, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen que entre los tradicionales, nosotros exportamos a los países de la LADI 44 productos por líneas arancelarias desde el 2010 y el 2019 hemos terminado exportando 39, ¿no? Parece que hubiera un descenso menor. En no tradicionales enviábamos 731 productos y este sí ha ido cada año disminuyendo hasta quedar en 503. O sea, hay unos 200 productos que hemos dejado de exportar en los últimos 10 años a los mercados de la LADI entre los productos no tradicionales. Bueno, ahí pueden ver entonces de productos a la izquierda los principales productos exportados a la LADI y en el lado derecho los principales productos importados desde la LADI. Entre los productos exportados a los países de la LADI en agricultura, banano, obviamente sobre todo Argentina, algo también se envía a Uruguay y Chile, maní, frijoles, tiene hidrocarburos, por supuesto gas natural. Vean la cifra de exportaciones de gas natural, o sea, es brutalmente muchísimo más que todo el resto. Y ahí están algunos minerales importantes en plata. Y en manufactura, sobre todo torta de soya, aceite de soya y urea, que también se estaba empezando a exportar. Y en el lado derecho ustedes ven ahí las importaciones. Gasoil, gasolina, ¿no? Que son los derivados del petróleo. Bolivia no es un país que disponga de petróleo y, bueno, se requiere los productos refinados del petróleo, ¿no? Gasoil, gasolina, aeronaves, barras de hierro, esos son los principales productos y vehículos, ¿no? Que importamos. Ahí tienen ustedes otro gráfico de la LADI sobre las exportaciones extrarregionales. ¿Cuáles son los principales socios de estos 13 países de la LADI? Ahí están los principales 10 socios de los países miembros de la LADI como bloque, ¿no? En primer lugar, 43% China, en segundo lugar Estados Unidos, tienen a Países Bajos, Japón, Corea del Sur, España, Alemania, Canadá, India, Italia. Lo importante es que ustedes ya van a ver aquí por qué América Latina, y esto define por lo menos a LADI, pero que es representativo, ¿no? Porque están varios países, los más grandes de América Latina en la LADI, define hacia dónde debe tener y prestar atención, ¿no? Para su inserción en el comercio internacional. China debe ser y constituirse un país con el que tenga relaciones comerciales porque es un país al que se le exporta el 43% de todo el comercio extrarregional de la LAN. Y por otro lado, en segundo lugar, el segundo socio comercial de los 13 países es Estados Unidos. Puede que para Bolivia no aparezca en el segundo lugar, pero en el lugar, pero para los latinoamericanos, para buena parte de ellos, Estados Unidos sigue siendo un socio importante, ¿no? Cada vez más distante de China, pero sigue siendo un socio importante. Y también algunos países de la Unión Europea y algunos países del Asia. De la misma manera, en el lado derecho pueden ver las importaciones extrarregionales y tienen ahí los 10 socios principales desde donde se compran, ¿no? Las importamos. Otra vez aparece China, otra vez Estados Unidos, y en muchos casos se repiten los mismos países de Europa y de Asia. Esto es el saldo de la balanza comercial de la LADI con los dos socios principales de Estados Unidos y China. Y como ven, América Latina siempre ha mantenido una balanza comercial positiva con los Estados Unidos. Además, Estados Unidos es un país que compra sobre todo productos con valor agregado, a diferencia de no exclusivamente de materias primas, a diferencia de China, que no suele comprar más materias primas, sobre todo porque es más proteccionista en el ámbito industrial, y recién estamos empezando a tener superávit comercial como bloque, hablando como LADI en los últimos 3 años.
Pero como ven, para los países de América Latina, China, Estados Unidos, deben ser países, o son países importantes para su comercio internacional. Aquí solo les doy como un ejemplo de que la prioridad que cada país asigna como principal socio de sus exportaciones varía de un país a otro, a pesar de que los 13 países somos un bloque, ¿no? Somos Latinoamérica. Ahí tienen los principales destinos de las exportaciones de 5 países, de Brasil, Chile, Colombia, Perú, México. Y si para avanzar rápido, simplemente vean a México. Para México, Estados Unidos a ese país envía el 78% de todas sus exportaciones. O sea, un socio totalmente importante para México por la proximidad geográfica, ¿no? En cambio, para Perú es apenas el 13%. Para Colombia también es un socio importante de Estados Unidos. En cambio, para Brasil, para Chile, bueno, la Unión Europea viene a ser un socio importante. China también, para Chile, el 22,8% de sus exportaciones. Entonces, el objetivo del gráfico es demostrar que para algunos países, sobre todo México, Colombia y varios de Centroamérica, por la proximidad de Estados Unidos, es el país más importante para su comercio. Para otros países de Sudamérica, como Chile, Perú, están muy conectados con el Asia, con China particularmente, ¿no? Para otros, como los países del Caribe, por ser varios de ellos ex colonias británicas, francesas, su comercio más importante suele ser con Europa. Entonces, América Latina tiene que jugarse y por eso es otra de las causas por qué no podemos constituir un bloque de integración único, ¿no? En todos los latinoamericanos, porque para algunos su socio importante es Estados Unidos, para otros es su mayor adversario Estados Unidos, para otros es los chinos, para otros son los europeos, entonces cada país tiene sus intereses preferenciales, ¿no? Sus prioridades. Bueno, aquí tenemos otro proceso de integración que se ha constituido en los últimos años. Está basado en principios de cooperación, solidaridad, complementariedad y ustedes recordarán en el discurso, es sobre todo una alternativa al modelo neoliberal, ¿no? Sobre todo al ALCA, que también era otro proyecto de integración que estaba siendo impulsado por Estados Unidos y algunos países que tienen a Estados Unidos como su principal socio comercial. Esta iniciativa, y tienen ustedes los países que forman parte, como ven, buena parte de ellos son países, islas del Caribe, que han tenido también razones, motivos para formar parte del ALBA, ¿no? Sobre todo era acceder al petróleo a precios solidarios de Venezuela. Y bueno, entre países de Sudamérica estuvo en su momento Bolivia, entiendo que ahora ya se ha retirado, Ecuador lo mismo, y se mantiene Nicaragua, Venezuela, Cuba y seguramente los países del Caribe. Bueno, este proceso de integración, como ustedes ven, no está basado exactamente bajo el criterio de proximidad geográfica o historia común, ¿no? Porque hay muchos países del Caribe que hablan inglés, que hablan francés y que es que los desconocemos totalmente. De hecho, ni siquiera tenemos comercio con la mayor parte de esos países, ¿no? Ni siquiera con Nicaragua y con Cuba, son muy menores, totalmente marginales. Lo que unía a este bloque de integración fue sobre todo ese énfasis que ponían sus presidentes, ¿no? En la lucha contra el imperialismo, etc. Los principales planteamientos que han mantenido este proceso de integración, el ALBA-TCP, eran los de la lucha o la crítica al tema neoliberal, la industrialización, ¿no? De los países basada en la solidaridad. Consideraban que ningún país debería establecer zonas de libre comercio con ningún otro bloque de integración de Estados Unidos, Unión Europea, ni del Asia, porque siempre era para la explotación irracional de nuestros recursos, para explotar a la población en desmedro de los intereses nacionales, económicos, etcétera, ¿no? Entonces esa fue su política de mantenerse al margen de los procesos de integración, y también pretendía establecer una zona monetaria común, que íbamos a utilizar solo una moneda, el sucre, que como ya vimos en la primera clase, de que un proceso de integración tenga una sola moneda,
es una unión económica, y eso solo lo ha conseguido la Unión Europea, y es una fase ya bastante desarrollada, ¿no? Que estamos bastante lejos, pero el ALBA también tenía como objetivo constituirse en su propia moneda. Aquí les traigo como ejemplo el intercambio comercial de Bolivia y Nicaragua, ¿no? Que mal que piense es un país grande y en Centroamérica, pero miren el intercambio comercial que manteníamos con ese país. Esto está en miles de dólares, por tanto, en 2010 se nos enviaron $253,000, el 2011 1,2 millones, y el 2000, digamos, 16, 17, 18, $400,000, $300,000, o sea, cifras totalmente mínimas, irrisorias. Nos costaba más mantener las embajadas allá en Managua que realmente ser beneficiarios de algún intercambio comercial, ¿no? Entonces, este proceso de integración simplemente se ha mantenido por criterios político-ideológicos. No había racionalidad económica comercial alguna. Pasemos al próximo proceso de integración, que es uno de los más conocidos, de los más antiguos además, que es la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina se trata del proceso más antiguo si consideramos que la DIA es desde los 80, ¿no? Si lo consideramos como un nuevo proceso de integración a la LADI, aunque como les expliqué, viene desde los 60 con otro nombre, la LADI. Pero si no es así, consideramos a la LADI solo como que surge desde el 80, la Comunidad Andina vendría a ser el proceso de integración más antiguo. Acabamos de cumplir sus 50 años y bueno, han tenido etapas diferenciadas desde un momento de mucha prosperidad, de mucha integración, hasta crisis muy profundas que casi ha comprometido su existir. Por ejemplo, la salida de Venezuela, no hace muchos años, porque Colombia y Perú se han ido a firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea al margen de la normativa CANA. Así hace que se disuelva la Comunidad Andina. Después, un montón de crisis económicas, ¿no? Que hemos pasado todos los latinoamericanos en los 80, también estuvo a punto de hacer sucumbir a la CAN. Problemas limítrofes entre Ecuador, Colombia, entre Ecuador, Perú, que han tenido algunos breves periodos de hostilidad en sus fronteras, que también estuvo a punto de hacer desaparecer la CAN. Pero aún así, es el proceso de integración este proceso de integración se ha mantenido muy dinámico en la década de los 90 en el intercambio comercial, y en las décadas de los 60, 70 en su inicio, adoptó el proceso de integración que se llama de sustitución de importaciones, o el regionalismo cerrado, el regionalismo interno, que se refiere a que todos los miembros de la Comunidad Andina se obligan a industrializarse entre ellos, y para eso se reparten, ¿no?, áreas en las que se iban a crear fábricas y se iban a establecer en varios países, y todo lo que produce esos países iban a comprarse entre los países que eran miembros y ya no iban a comprar de otros países, ¿no? Y ese fue el modelo de sustitución de importaciones, o un modelo cerrado. Pretendía, ¿no?, de crear una industria nacional, pero al final fracasa, porque ha significado que igual para hacer funcionar todas esas fábricas se tuvo que importar de todas maneras toda la maquinaria que eran europeas, estadounidenses, del primer mundo. Todos los repuestos de todas maneras había que comprarles a ellos. No se sabía utilizar toda esa maquinaria, los costos de producción fueron muy altos, de tal manera que los productos que producíamos pudo haber sido tal vez en algún grado con alto componente tecnológico, pero de todas maneras era muy alto su precio. Entonces, bueno, y no se pudo mantener ese modelo hasta que a finales de los 80, 1989, en una reunión en Galápagos, Ecuador, se decide abandonar ese modelo y, bueno, a pasar a lo que se llama el regionalismo abierto. Y el regionalismo abierto no es más que el modelo liberal, ¿no?, solo que a nivel regional. Es decir,
fomentar el intercambio comercial, abrirse a las inversiones, fomentar a todo costo las exportaciones, disminuir el arancel, dar incentivos a la empresa privada para que exporte, etcétera, ¿no? Y de esa manera es que se cambia de nombre de Pacto Andino, que fue el nombre inicial con el que se creó, a Comunidad Andina. En algún momento también tuvo el nombre Comunidad Andina de Naciones, pero actualmente es Comunidad Andina. En principio, en sus orígenes, Chile fue miembro pleno y luego se retira el año 1976, justamente porque la Comunidad Andina había adoptado ese modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Que no daba preferencia a lo extranjero, al comercio con otros continentes, otros países. Y ustedes recordarán, en Chile, 3 años antes, en 1973, había llegado al poder Pinochet, y Pinochet más bien fue el fundador del modelo neoliberal en América Latina. Entonces, fue la razón por la que se retiró de ese proceso de integración, ¿no? Porque lo consideraba que no estaba de acuerdo a su política económica. ¿Cuáles son bueno, ahí está la historia de Lacan, que también ya lo vimos. ¿Cuáles son los objetivos del Pacto Andino cuando se crea? Establecer un programa de liberación de comercio, establecer un arancel externo común, que ya sabemos, eso era al menos una unión aduanera, ¿no? Aunque su objetivo luego final último era establecer un mercado común también, es decir, el tercer nivel, y establecer un programa de industrialización conjunta, que ya les expliqué, y de armonización de objetivos sociales y económicos entre los países miembros. Bueno, esto es tal vez con más detalle el programa de industrialización que tuvieron los países de la Comunidad Andina en la primera etapa. Simplemente tal vez por un interés y curiosidad, ¿no? ¿Cuáles eran las fábricas que a Bolivia se le había asignado en la década de los 70 para que se iban a establecer en Bolivia y que el resto de los países iban a comprarnos? Ahí se había asignado a Bolivia 3 áreas: el área de metal mecánica, automotriz y petroquímica. De hecho, también alguien me decía que incluso el metal mecánica de Cochabamba se mantiene, porque ahí ensamblan todavía algunas carrocerías de autos que tiene su origen en esta asignación de áreas que Bolivia consigue en el marco de lo que hoy es la Comunidad Andina en la década de los 70. En el programa Metal Mecánico, ahí vean, Bolivia recibió aproximadamente unas 40 asignaciones para el establecimiento de plantas productivas, de las cuales solo se implementaron 5 tríconos para uso petrolero en Santa Cruz. Bueno, ahí conseguí las fotos porque yo mismo no sé qué es un trícono, pero ahí los tienen. Luego cadenas de transmisión y bolas para molino en Oruro, compresoras y herramientas neumáticas en La Paz y aportes de cortes y seccionamiento de Tarija. Bueno, estuve tratando de indagar qué fue de todo esto. Bueno, la mayoría ha sido desmantelado. Algo de la metalmecánica parece que se mantiene en Cochabamba. Bueno, objetivos ya de la Comunidad Andina ya han sido bastante más aterrizados que el del Pacto Andino cuando se crea el 69. Y bueno, ahí ustedes tienen, a los que les interese más, de tener más detalles de este proceso de integración. Lo que sí quiero mostrarles es la estructura de la Comunidad Andina. La estructura de la Comunidad Andina es muy particular porque como se crea en los 69 y se trata de asemejar en un principio a la estructura que había tenido la Unión Europea, o incluso hasta la que tiene hoy. ¿Y cuál es la característica de esa estructura de la Comunidad Andina o de la Unión Europea en realidad? Es de que es supranacional, es decir, que está por encima de las decisiones del Estado, a diferencia de una estructura intergubernamental, donde las autoridades y los que dirigen ese proceso de integración son representantes de un gobierno. Cuando es una estructura supranacional,
es decir, está por encima de los representantes del gobierno, no responden a un gobierno en particular, sino están por encima. Y la estructura de la comunidad andina en un principio quiso asemejarse mucho a esa institucionalidad de la Unión Europea. Y bueno, actualmente es una mezcla entre supranacional e intergubernamental. Ahí tienen la estructura como órgano máximo el Consejo Presidencial Andino, ¿no? Que es el que define la política y la estrategia de todo este bloque, hacia dónde va, y se reúne anualmente. Pueden ser presidentes que se reúnen en uno u otro país. Y luego abajo tienen los órganos de decisión, que al final son el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, que es el órgano legislativo, encargado de formular y ejecutar la política exterior de los países miembros. Tienen por otro lado a la Comisión de la Comunidad Andina, que está constituido por representantes plenipotenciarios de cada uno de estos países que está en y que ha sido un tribunal de justicia de la CAN. En el caso del Parlamento andino, ya son representantes de nuestro Parlamento y de cada uno de los países, que se los eligen en todos los países por votación, además. Ustedes tal vez recuerden las papeletas, ya de votaciones de la Asamblea Legislativa, ya se incluye quiénes van a estar elegidos para el Parlamento andino. En el caso del Mercosur igual todavía están avanzando en ese mismo sentido. Y también hay un Tribunal de Justicia de la CAN. Ese Tribunal de Justicia es el órgano jurisdiccional, como el órgano judicial, digamos, ¿no? Que está integrado por magistrados de cada uno de los países miembros. Es decir, que del Tribunal de Supremo de Justicia, uno de ellos viaja a Lima y se queda a trabajar ahí durante 5 o 8 años, creo que es el periodo, y ahí también se establecen normas, ¿no? La normativa, el acervo jurídico de toda la comunidad andina, y se encargan de que simplemente no sea contradictorio con las normas internas de cada país. Y ellos, el Tribunal de Justicia de la CAN, tiene sus propias normativas que la emiten. Y como es supranacional, es decir, está por encima de la normativa nacional. Por eso tal vez la institucionalidad de la comunidad andina es bastante más compleja, más avanzada si la comparan con la del Mercosur. Y eso ha tenido ventajas y desventajas. Algunos dicen que esta institucionalidad bastante de muchos años y de supranacionalidad es lo que ha permitido que la comunidad andina no muera. Pero para otros también han considerado que ha sido el motivo por el que se ha estancado, porque todas sus decisiones son lentas, porque hacen un análisis y evaluación de la normativa jurídica de todos los países y luego implementar desde el ámbito supranacional al ámbito nacional toma mucho tiempo. Entonces también consideran que ha tenido su lado negativo. Además, la comunidad andina tiene algunas instituciones en el ámbito financiero, social, educativo, incluso de salud. Ustedes pueden ver ahí en esa diapositiva, en la línea de abajo. En instituciones financieras tiene la Corporación Andina de Fomento, que ahora ha cambiado de nombre, que se llama Corporación Andina de Fomento y Desarrollo de las Américas. Fondo Latinoamericano de Reservas, que realmente desconozco en qué estará, pero creo que ya no tiene muchas funciones, muchas actividades. Tiene también convenios sociales, el convenio de salud Hipólito Unanue, que, por ejemplo, en esta época de pandemia debería estar funcionando, pero totalmente bien para todos los países miembros, pero como ven, nada se escucha de que la comunidad andina en el marco del convenio Hipólito Unanue esté haciendo algo, ¿no? También hay el convenio Simón Rodríguez, que es en el ámbito educativo, vinculado también a la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿no? Que también funciona aquí en sedes, La Paz, y están otras instituciones consultivas en el ámbito empresarial y en el ámbito laboral. Y bueno, que también estaba olvidando hablar de la Secretaría General de la Comunidad Andina, ¿no?
es el órgano ejecutivo y de apoyo de la comunidad andina. A ver, algunos principales logros de la comunidad andina en estos 50 años, para mencionar, por ejemplo, sin duda, sobre todo en la década de los 90, se ha conseguido una liberación sustancial del comercio subregional. Después, al igual que el Mercosur, se considera a la comunidad andina como una unión aduanera imperfecta. Y ustedes recordarán en esa pirámide de los niveles, la unión aduanera es el segundo escalón, ¿no? Después de la zona de libre comercio, antes del mercado común. Su objetivo es llegar a un mercado común, pero en este momento es una unión aduanera imperfecta. ¿Por qué imperfecta? Porque lo de siempre, el arancel externo común, no existe un arancel externo común. El arancel externo era que todos los países miembros de este proceso establecían un arancel para la importación de productos del país. Y tal cosa no existe, porque hay muchos productos que pues, son considerados sensibles por uno u otro país que prefieren mantener su arancel propio, ¿no? Y no el de todo el bloque. Por tanto, de esa manera se hace una unión aduanera plena. Después se han logrado también armonizar políticas en muchas áreas vinculadas a la integración, por ejemplo, en el transporte. Después hay regímenes comunes que se legislan en forma uniforme varios aspectos fundamentales para la integración, la supresión, por ejemplo, de pasaportes y visas para viajar a los países miembros de la comunidad andina. Ahí ya vimos que eso también ha facilitado que la gente se traslade de un lugar a otro. El voto popular y por elección, ¿no? Por sufragio, la elección de los parlamentarios al Parlamento andino es otro logro que ha demorado muchos años y Bolivia fue el último país en enviar a sus parlamentarios por elección, por sufragio, ¿no? Y no por designación. Tiene también una agenda ambiental bastante sólida la comunidad andina, que no se habla mucho, pero últimamente, por ejemplo, han estado tratando el tema del mercurio, el mercurio que lo están utilizando a diestra y siniestra en la parte del norte de La Paz para explotar oro, ¿no? Y que lo echan a los ríos. Entonces, entre los países miembros de la CAN van a empezar a tomar algunas decisiones para que sea difícil importar mercurio. De nada sirve que en Bolivia pongan que es muy difícil importar mercurio si en el Perú entra un montón de mercurio y es muy fácil ingresarlo por algún lugar de la frontera. Entonces todos los países de la CAN van a empezar a poner algunos requisitos, ¿no? Para importar el mercurio que está contaminando mucho. Por ejemplo, eso es lo que está ocurriendo en la agenda ambiental. Luego, la integración de un sistema eléctrico subregional, es decir, de que si le falta electricidad a un país, pues desde el otro se lo pueda suministrar. Para eso hay que hacer las interconexiones en el lado en las partes fronterizas y bueno, se trabaja también en eso. No obstante de logros y de una historia larga, la comunidad andina se considera que actualmente está en crisis y la comunidad andina está en crisis ya tal vez una década o más porque han habido temas en los que no hemos podido ponernos de acuerdo todos los países que somos miembros, ¿no? De la comunidad andina. Uno de esos ocurrió entre el 2006 o 2008, si no me equivoco, cuando Colombia y Perú, por su modelo económico, por su modelo político, decide establecer una zona de libre comercio con la Unión Europea y con Estados Unidos, lo cual Ecuador en tiempos de Correa y en Bolivia en tiempos de Evo Morales lo consideraban como innecesario, que no era posible y que no debieran seguirse esa línea porque era perjudicial y que existía una normativa, y evidentemente la existía, que señalaba de que las decisiones deben ser tomadas en bloque, que era la decisión 508, una normativa andina que
que en caso de establecer un acuerdo comercial con uno de los países miembros con otro país o con otro bloque, debería consultarse al resto y asegurarse de que no comprometa los intereses comerciales de todo el bloque, y en este caso comprometía. Pero bueno, otros países, Colombia y Perú, alegaban de que no podían dejar de establecer un acuerdo de comercial que ellos consideraban de mucho beneficio, todo porque otros dos países, Bolivia y Perú, no querían hacerlo. Por tanto, deciden negociar por su cuenta un tratado de libre comercio con Estados Unidos y otro con la Unión Europea, al margen de Bolivia y Ecuador. Después Ecuador termina sumándose al acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, y bueno, lo único que queda fuera de ese acuerdo entre la CAN y la Unión Europea por ahora es Bolivia, y lo mismo con Estados Unidos, ¿no? Pero por lo menos Colombia y Perú ya tienen zonas de libre comercio ya en ejecución, implementadas, eh, vigentes con Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora, ¿de cómo surge esto? Porque justamente en la década de los 2000, cuando tenía que darse el ALCA, en los 90, y surge toda la ola de los gobiernos de izquierda, el ALCA fracasa, ¿no? Entonces el ALCA venía a ser una área de libre comercio de las Américas, ¿no? Y como fracasa, bueno, había países de que de todas maneras querían establecer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y esos fueron Colombia y Perú, digamos, en Sudamérica, y Chile también, ¿no? Y en Centroamérica fueron Costa Rica, El Salvador, bueno, todo el mercado común centroamericano, bueno, ahora se llama el sistema SICA, el sistema de integración centroamericano, todo como bloque ellos han logrado firmar una zona de libre comercio, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y México lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, como el ALCA fracasa, entonces algunos países de manera unilateral se van a buscar de todas maneras ese tratado de libre comercio con Estados Unidos. E incluso ahora hay la propuesta de la Alianza del Pacífico, que viene a ser una propuesta más acotada o más progresiva del ALCA. Bueno, entonces, este es más o menos lo que podría comentarles respecto a la crisis de la CAN. La crisis de la CAN hoy está muy debilitada porque los dos países han ido a firmarse tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, y dos han quedado al margen. Y bueno, la posición de Bolivia sobre todo es la más rezagada ahora, ¿no? Porque ya todos tienen tratados de libre comercio, y bueno, a nosotros no nos van a dar mejores ventajas que las que han dado a esos países, ¿no? Así que ya está establecido el techo, ¿no? En cuanto a aranceles, seguramente. Aquí pues les he incluido algunos gráficos de la relación comercial entre Bolivia y la comunidad andina. Aquí tenemos para el periodo 2013-2017, y pueden ver que siempre las exportaciones han sido mayores de las importaciones, aunque ahí vemos que el 2017 ya fue negativo. Pero por lo general la comunidad andina es uno de los mercados que que mejores resultados nos ha brindado a la oferta exportable de Bolivia. Sobre todo para los productos no tradicionales, que son los que más nos interesa que crezcan, porque son intensivos en mano de obra, intensivos en capital, es decir, tienen valor agregado. Siempre hemos lamentado y criticado que simplemente vendamos productos como materia prima sin valor agregado, pero hay algunos productos que tenemos con valor agregado, y son los no tradicionales. Y resulta que la comunidad andina es el bloque de integración que más productos con valor agregado nos compra, son los complejos joyeros. Veamos aquí algunas de las cifras estadísticas de la comunidad andina del año 2010 al 2019, incluso está actualizado a marzo 2020. Como ven, ahí también pueden ver que por lo general la balanza comercial ha sido positiva, pero una cosa muy clara es de que cada vez tiende a ser menos, ¿no? La balanza comercial cada vez ha dejado de ser más saldos favorables, y bueno, nos vamos acercando a las cifras
en rojo, las negativas, que compramos más de lo que vendemos. Y eso se tiene mucha relación también con los precios de nuestras materias primas, pero también tiene que ver con por qué los países de la andina nos están dejando de comprar tanta soya o algunos productos que antes nos compraban. Y por ejemplo, antes que me olvide, voy a comentarles que a partir del tratado de libre comercio que han hecho Estados Unidos con Colombia, Estados Unidos con Colombia, Perú con Estados Unidos, es decir, de los que les hablaba hace un momento, la soya estadounidense ya puede entrar con aranceles preferenciales a Colombia y Perú, cuando ellos eran nuestros mercados, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos compitiendo con la soya estadounidense en los mercados colombianos, peruanos, por ejemplo, y esa es una de las explicaciones por qué ha ido disminuyendo, ¿no?, nuestra balanza comercial. Y esa es la tendencia en realidad, que países individualmente o en bloque vayan estableciendo zonas, tratados de libre comercio con otros países y otros bloques, y en muchos casos van a tener una oferta exportable similar a la que Bolivia produce, y vamos a empezar a competir, ¿no? En ese contexto también se entiende toda esa demanda que venía hace pocos meses. Escuchábamos desde los soyeros de Santa Cruz, ¿no?, de que pedían utilizar algunos agroquímicos o pasar a, la, a modificar la genética de la soya y de otros productos, que lo haría más competitivo y disminuir el precio. En parte trata de responder a esta realidad, ¿no?, de que estamos disminuyendo nuestra competitividad y podemos mejorar la competitividad y de repente otra vez alcanzar mejores cifras en términos de balanza comercial, porque otros países lo están haciendo. Bueno, aquí tenemos un gráfico sobre productos exportados a la Comunidad Andina entre 1997 y 2019 por Bolivia. Pueden ver igual, de alguna manera se va disminuyendo los productos, las líneas arancelarias que hemos ido exportando a la Comunidad Andina. En 1996, vean ustedes, habían 566 productos que se exportaban a la Comunidad Andina, y actualmente al 2018 y 19 estamos por 200 y algo. Hemos dejado cada vez exportamos menos productos, aunque seguramente los que mantenemos la exportación seguramente se exporta más en cantidad. Por eso se muestra siempre de que cada vez exportamos más a la CAN, al Mercosur, y seguramente eso es en valor, pero en líneas arancelarias, en diversificación de productos, no nos está yendo nada bien, ¿no? En los últimos años cada vez exportamos menos productos, ¿no? Hemos reducido nuestra diversificación, nuestra canasta exportadora, nuestra oferta exportadora. Bueno, aquí tenemos lo mismo, las exportaciones hacia la Comunidad Andina, pero en el periodo 2005-2013, hasta el mes de octubre del 2014, pero tradicionales está en amarillo, como les decía. Tradicionales es lo que realmente es materia prima, minería, gas, no enviamos mucho, ¿no? Canadá, ni a Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, o Venezuela ya no está. Sino sobre todo, vean el verde, oleaginosas y derivados, lácteos y resto de exportaciones no tradicionales. O sea, todo lo que no es amarillo es no tradicional, es decir, debemos siempre estar atentos al mercado de la Comunidad, porque son casi los únicos que nos compran nuestra oferta exportable, que no es tradicional, ¿no?, sino con valor agregado. Así que es un mercado muy importante para Bolivia, el mercado de la Comunidad Andina. Aquí podemos ver exportaciones no tradicionales a la Comunidad Andina, ¿no? Sobre todo vean lo importante que es soya y sus derivados. Casi la mayoría. El girasol y derivados del girasol, que igual está vinculado a productos agroindustriales, otros productos, y el resto es bebidas alcohólicas, oleaginosas, otra vez lácteos, azúcar, químicos, algo de siderometalurgia,
algo de alimentos, horticulturas y lo último, carne bovina, que también está empezando a crecer. Entonces, como ustedes pueden ver, a pesar de que la comunidad andina puede ser un mercado privilegiado para nuestros productos no tradicionales, igual está concentrado en un par de productos, ¿no? Soya y sus derivados. Bueno, esta vez, antes de pasar al CARICOM, quisiera consultarles si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta este momento. ¿Ninguna? Veo ahí, ninguna está, creo, con cámara, pero varios cuadraditos, pero nadie va a hacer ningún comentario, pregunta. Bueno, si nadie tiene ningún comentario. Sí, alguien creo que quería decir algo. Licenciado, le habla Verónica. Licenciado, hace un momento nos mencionaba de que, bueno, no recuerdo muy bien la diapositiva que nos presentó, pero era la que estaba referida a la composición de los miembros que conforman el CAN, si es que no estoy recordando mal. Sí, ya. Ya, entonces era la diapositiva verde, creo. Voy a buscarla. Es que sí, ya pasó. Esta. La estructura de... Ahí nos mostraba que hay una instancia que es el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Entonces yo quería consultar, porque a veces en algún momento me ha tocado ver este tema. ¿Qué es lo que pasa? Este órgano, las decisiones que toma este órgano son referentes a qué y cuál es el alcance del mismo. Ok. Siempre es en el ámbito de los temas que ve el proceso de integración. Por ejemplo, podrían ser temas de migraciones, repatriaciones, el tema de reconocimiento de títulos o incluso custodia de niños, que alguna vez también ha visto, ¿no? Sobre todo en las fronteras colombiano-venezolano, peruano-ecuatoriano, donde hay ciudades fronterizas pero muy grandes. Entonces, ¿qué legislación se va a aplicar en esos casos, la ecuatoriana o la peruana? Entonces tratan de crear un marco jurídico para esos casos en que la legislación tendría que aplicarse de dos países y hay esa duda de cuál país, de legislación de cuál país se va a aplicar, entonces se aplica la de la comunidad andina, ¿no? Siempre, sobre todo en materias de integración, sobre todo migración, laboral, educativo, reconocimiento de títulos, etcétera. Ya, licenciada, entonces no solamente es en el ámbito comercial, ¿verdad? No, no solo es en el ámbito comercial. Puede abarcar otros ámbitos: social, laboral, migratorio. Ya queda contestada mi pregunta. Muchas gracias. Ya, a ti las gracias por la pregunta. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno, entonces ahora vamos a hacer ese ejercicio que hemos dicho al principio. Para los que han llegado tarde, tal vez no lo han escuchado. Creo que lo hemos dicho 2-3 minutos antes de las 7:30. Pero ahora, para conocernos, vamos a activar las cámaras, así que vayan peinándose y voy a llamar lista y de esa manera por lo menos voy a conocerlos. Yo también voy a activar mi cámara, aunque voy a ver si puedo. Entonces, así les... Bueno, creo que sí, yo ya he activado, ¿no? Ya me pueden ver. Estoy como central telefónica. Bueno, a ver, Eva Aguilar. Presente, licenciado. Ya, Eva, gusto de conocerte. No sé si personalmente, pero por lo menos visualmente. Virtualmente. Verónica Belén. Verónica Belén Vilca. Sí te estoy viendo, pero creo que no me estoy escuchando. Licenciado, habemos varias Verónicas, pero Verónica Vilca sería otro nombre, pero yo voy al final.
Ah, ya, Verónica Fanny Belén Vilca. Ya, ella entonces no está todavía. Ya, luego Carla Maribel Canaviri Gómez. ¿Tampoco? No hay ninguna. Ya, Carla Canaviri, ya te estoy viendo, gusto en verte. Vania Condori. Ah, sí, ya veo a Vania Condori. Ok, gusto en Gracias, verte, licenciado. conocerte, Vania. Igualmente. Gabriel Córdoba Flores. ¿No está Gabriel Córdoba Flores? Creo que no. Bueno. Valquiria Escobar Gemio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Valquiria. Igual gusto conocerte. Igualmente, licenciado. Listo. Después tenemos a Verónica Guiteres Aramayo. No está Verónica Guiteras. Bueno, por lo visto no está. Después Ingrid Herrera Rocabado. Presente, Sí, ya te veo, licenciado. Ingrid. Ok, saludos, Ingrid. Muy amable, gracias. Después Gimbert Jiménez Gisbert. Presente, licenciado. Ya te veo. Muchos saludos, Gimbert. Igualmente, licenciado. Siguiente, Humberto Landa González. No está. Marcelo Humberto Landa González. Perdón, estoy con el micrófono apagado. Disculpe. Ah, ya. Hola, ¿me escucha? Sí, te Ah, ya, aquí estoy. Hola, hola. estoy escuchando. ¿Me está viendo? Hola, Tampoco. Marcelo Landa. Hola, licenciado. Buenas noches. Viendo, Gracias Marcelo. por la Buenas clase. noches, Muchas gracias. Saludos. Saludos. Siguiente, Noelia Landa Medrano. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Noelia. Mucho gusto. Igualmente. Vilma Mamani Rojas. No está Vilma Mamani Rojas. Por lo visto no está. Ella asiste porque estoy viendo que no he tenido su presente en ninguna de las clases. ¿Alguien le conoce al menos digitalmente? Nadie. Fernando B. Aquí, licenciado, buenas noches. No sé si me escucha. Ah, ok. ¿Cómo está, licenciado? Bueno. Sí, te escucho. Ya, aunque no te he visto, pero bueno, está bien. Por ahí debo estar al último, lice. Ah, Bueno, sí, ahora sí recién me está llegando la imagen. Sí, ya te encontré. Mucho gusto, Fernando. Un placer, lice. El siguiente, Marco Paco Hualpa. Dice,
Presente. Ah, ya. Ok, gusto, Marco. Igualmente, Lice. Siguiente, Helen Roda, socio. Presente, licenciado. Ok, Helen, mucho gusto. Gracias, igualmente. Ok, siguiente. Beimar Saavedra, Loaiza. Presente, licenciado. Ok, Beimar, saludos. Igualmente, gracias, Liz. Siguiente, Freddy Sukahayo Kino. Presente, licenciado. A ver, ¿dónde estás? Que no te Aquí veo. en la... Presente, licenciado. Ya, listo, Freddy, ahora sí te veo. Saludos. Carlos Surco Cabezas. Ah, sí, ya te veo. Ya te veo, Carlos. Saludos. Mireya Valencia. Carlos Surco, licenciado, no le escuché. Sí, Carlos Surco, no te preocupes, ya te vi. ¿Aló? Sí, Mireya Valencia Flores. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Mireya, igual, un gusto. Siguiente, Verónica Vilca Jiménez. Presente, licenciado. Ah, ya, ahora sí, Verónica. Bueno, ok, así que muchas gracias a todos por haber puesto sus cámaras. Si quieren ya pueden otra vez apagar sus cámaras. Si usted un poco las que estamos en nuestros espacios, entonces es un poco así que ya es el objetivo de conocernos, vernos las casas y apagar sus cámaras. Quería consultarles, ¿ya han logrado ver ustedes en la plataforma grabado que habla de las herramientas comerciales que les puede utilizar? ¿Alguien ha visto? Nadie, o al menos... Se da una consulta, en la plataforma está en su módulo. Sí, entiendo que ahí han puesto. Porque yo estoy en la plataforma y solo encuentro el material obligatorio, está denominado así, ¿no? Que sería el texto de la primera y de la segunda clase. Y también está la actividad del foro, del primer foro, las preguntas que están expuestas. Luego no encuentro otros archivos o herramientas que nos hayan proporcionado en plataforma, ¿no? Muy bien, entonces seguramente recién lo van a subir porque la grabación la hemos hecho ayer, entonces seguro la estarán preparando y lo van a subir este fin de semana. Eso es lo que yo creo que va a suceder. De todas maneras, voy a echarme de menos, no se preocupen, porque ya les pasé los 2 videos que pedían y yo quiero saber si esas herramientas la han entendido, si han seguido lo que yo les sugería. Son herramientas de la Organización Mundial de Comercio. A todas las personas que quieran saber, por darles un ejemplo, las exportaciones de Bolivia en orden de importancia, cuáles son los productos que exportamos, cuánto hemos enviado en cifra el 2015, el 2017, quiénes nos han comprado, cuánto nos aplican de aranceles para enviar, por ejemplo, nueces a China, Corea, a Países Bajos, Alemania, cuáles nos aplican 0%, cuáles nos aplican 10, 15%. Entonces, esas herramientas de inteligencia comercial es lo que les utilizar. Y a mí me interesa saber si han entendido, si es suficiente o quisieran alguna explicación adicional. Entonces, como todavía no lo han subido, todavía entonces no
sabemos. Y la segunda grabación que he hecho es lo que les he recordado, de que en cursos, un montón de cursos, unos 50, 60 cursos gratuitos en línea, que ustedes pueden acceder a todos los que les interesa ampliar sus conocimientos sobre el OMC. Hay un montón de cursos para que ustedes escojan según su preferencia, desde el ámbito jurídico, desde el ámbito económico, desde el ámbito internacional, social, para todos los gustos. Entonces, eso también en ese breve video les he explicado cómo acceder a esos cursos. Entonces, bueno, supongo que lo subirán pronto y cualquier duda que tengan en alguna de esas dos herramientas o comentarios me avisan en la clase del lunes. ¿Tienen alguna otra consulta sobre la modalidad del examen? También ya he pasado a los que administran la plataforma el examen. La mayor, digamos que el 50% de las preguntas son de selección A, B, C, D, pero no son, digamos, les va a obligar, siempre lean con cuidado. Creo que los van a habilitar 30 minutos, creo, para ese examen. Esas preguntas abiertas, por favor, no excedan más de 2 párrafos como máximo, ¿no? En lo posible un párrafo, y yo supongo, no sé si van a escribir ahí ustedes en su teclado o van a escribir a bolígrafo y luego escanearán, no tengo idea, no sé cómo suelen hacer, pero en caso de que sea caligrafía que ustedes van a escribir, por favor escriban súper claro. Y si van a escanear y tienen que enviarme a mi WhatsApp, a mi mail, o no sé, o van a imprimir y dejarán donde es Fundación Idea, no tengo idea, siempre pongan nombres, porque nunca he tenido un curso en el que a alguien se le olvide su nombre y después yo tengo que estar como haciendo un arqueo, ¿no? De entre la lista y los que me han entregado para saber de quién es el examen. Por favor, esa recomendación, no sé si cómo estarán ahora trabajando ese tema en este sistema digital, pero si entregan algo escrito, buena letra y nombre, por favor. Licen, buenas noches. Weimar Saavedra le habla. Quería hacerle una consulta. Sí. ¿Cuándo va a ser la primera prueba? ¿El día lunes? Bueno, es buena pregunta y podemos acordar. No me han dicho a mí cuándo lo van a habilitar el examen. Bueno, no es complicado, pero tiene todavía hasta el último día de avance, seguramente les va a servir para dar el examen. Así que, ¿qué es lo que ustedes suelen hacer? ¿Suelen dar el examen el último día de clases, o durante las clases, o una semana después de clases para repasar? ¿Qué es lo que suelen hacer? Sería bueno dar el examen sería bueno dar el examen de la semana, ¿no? O sea, de las 3 clases de la primera semana. ¿Ya alguien más estaba por decir algo? Sí, ¿cómo está? Ya le habla Eva, ¿no? Al respecto, hasta donde tengo entendido, tendríamos solo un examen final con todo lo avanzado. Esa es una opción. Ustedes díganme si quieren dar de los primeros 3 clases, digamos, de esta semana, o prefieren dar todo de una. Supongo que terminen cuando terminamos las clases, ¿no? El viernes, sábado, domingo, no sé cuándo les podrían habilitar el examen. Licenciado, tal vez lo oportuno sería que podamos dar de las 3 primeras clases el día lunes y el restante se pudiera habilitar tal vez en la plataforma al siguiente lunes. Martes, que sea. Bueno, martes tal vez, ¿no? Pero para que sea un poquito más, tengamos tiempo de estudiar el fin de semana. Ya, entonces entendería que me están diciendo que de la primera semana den el martes y lo avanzado en la próxima semana, el subsiguiente martes. Licenciado, Sí. le comento que en la plataforma subían a la opción examen y el docente, si más no me equivoco, ponía el tiempo que se podía habilitar al examen
y en algunos casos lo subían el lunes y podíamos finalizarlo hasta el martes, pero el examen como tal tenía un tiempo de duración, ya sea 30 minutos, 15 minutos, de acuerdo a la evaluación del docente, es decir, cómo evaluaba el docente en cuánto tiempo se podría terminar el examen en línea. Y ya el estudiante podía determinar si lo va a dar en la mañana, en la tarde o en la noche, pero lo terminaba, digamos, el estudiante, digamos, pero hasta la fecha que el docente ponía límite. Ok, gracias por comentarme eso y explicarme. Entonces yo voy a consultar eso. Yo ya les di el examen, entiendo que ellos lo estarán digitalizando, lo estarán subiendo a su plataforma y les voy a decir que ustedes preferirían el día martes de toda esta primera semana que hemos avanzado y el próximo martes de lo que vayamos a avanzar la próxima semana. ¿Es correcto? ¿He comprendido bien? Sí. ¿El resto del curso está de acuerdo? Sí, licenciado, estamos de acuerdo. Licenciado. Sí, licenciado. Me parece genial. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Licen, otra consulta. Sí. ¿Sabe? Ayer no he podido alcanzar al foro. Si hay otro foro, sería prudente también que sea hasta las 23:59 del día que acaba el foro, ¿no? Llegué un poquito tarde del trabajo, bueno, el foro ya estaba cerrado. Bueno, no entiendo mucho cómo funciona el foro, pero sí me imagino que es esas preguntas, ¿no? Que yo he dejado. A modo de comentario, licenciado, el foro sigue disponible hasta el día domingo, hasta las 23:59. Bueno, es lo que nos ha llegado en un mensaje, ¿no? Que Ayer me salió que ya estaba cerrado. Bueno, voy a intentar, gracias. Tal vez está porque la fecha está 16 de julio, entonces tal vez en la plataforma hay que modificar. Yo estaba viendo también el foro y nos ha llegado con fecha de 2 de agosto, pero efectivamente en la plataforma está con fecha 16 de julio. Tal vez ha habido una equivocación en la plataforma. Pero se puede. Muchas gracias, Eva. Muy bien, gracias, Eva. También te lo agradezco porque no sabía que ese foro tenía una fecha límite de expiración, entonces yo igual me voy a dar el tiempo mañana para entrar y leer, ¿no? Lo que ustedes han escrito y demás, ¿no? Porque no sé, supongo que eso también es parte de la evaluación, eso tal vez no me han terminado de explicar, si solo se evalúa su examen al 100% o como antes se evaluaba su asistencia, o como en primaria también tengo que evaluar simpatía, higiene, no sé. Entonces, ¿cómo están haciendo en otras materias? Licenciado, a modo de comentario, depende, como decía en algún momento, depende del docente. En este caso, por el momento he visto que han subido el foro, que también es parte de la evaluación, y tenía fecha hasta el 2 de agosto, entonces los compañeros vamos vertiendo ahí nuestros comentarios, y el docente en algún momento nos hacía alguna respuesta, ya a modo de comentario, y no hemos tenido, digamos, por respuesta por parte de nosotros, pero sí evaluaba, digamos, lo que sí comentábamos en foro, que creo que sí es parte de la evaluación. Y al anterior docente tuvimos un examen la primera semana, con una holgura de 2 días, ¿no? Pero el tiempo estaba delimitado. Y en la segunda semana también tuvimos un segundo examen. Y también tuvimos, si más no me equivoco, 2 trabajos, pero eso ya dependía del docente. Y por los mismos temas de avance que teníamos en el módulo, donde se aplicaba un trabajo ya, se correspondía y en algunos, digamos, no aplicaba, digamos, eran más exámenes. Muy bien, gracias, Eva. Entonces, lo que podemos hacer es, den examen el martes de la primera parte y ahí me dicen cómo les ha ido, si perciben de que no les fue muy bien y que, bueno, el segundo tiene la misma lógica, entonces vemos la opción de un trabajo adicional para que todos mejoren la nota. Y si todos se sienten tranquilos que les fue bien, pues suficiente y lo completamos con la evaluación del foro y los exámenes. Y si no, como les digo, un trabajo adicional extra para o subir su promedio o mejorar su promedio para los que les convengan, ¿no ven? Y podría ser a partir de justamente esa herramienta comercial que les he grabado ayer 20 minutos de que podrían ustedes hacer ese ejercicio, es decir, por decirles, puede alguien hacer
sobre la exportación de nueces. Entonces simplemente tiene que entrar a ese sitio web y hacer clics, 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 y ahí le va a salir qué países compran nueces, qué otros países producen nueces, cuánto enviamos en nueces, cuánto nos cobran en aranceles. La cuestión es que sea un incentivo para que ustedes ingresen a esa plataforma y también aprendan a usar esa herramienta. A ver, podemos terminar de definirlo la próxima semana en función de cómo les va su examen. Yo voy a hablar entonces con los de la administración de la plataforma para que les habiliten el martes. Licenciado, disculpe, ¿sería posible que esto lo pudieran, digamos, lo más antes posible? Porque, digamos, está pasando el tiempo. El fin de semana tenemos como para revisar, estudiar todo. Entonces, hasta esperar, digamos, hasta la próxima semana, está pasando tiempo. No sé si podría haber alguna forma de hablar con los encargados de que esté, digamos, desde mañana ya listo toda esta situación. ¿Tú dices el examen que ya esté habilitado? No, la plataforma que usted está indicando de la OMC. Los videos. O de los videos, sí. Ok, bueno, voy a preguntarles qué está ocurriendo con los videos que hemos grabado ayer. No sé si tendrán que editar o tendrán, no sé, no tengo idea, pero voy a consultar con mucho gusto, Helen. Lo consulto. Gracias, Lick. Listo. Bueno, es 20:57 y es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, lo mejor es Eso sí. ir cerrando. ¿Está bien? Listo, Lice. ¿Están de acuerdo? 2 minutos antes esta vez. Y la próxima Nos está dando semana libre. seguimos avanzando. Exacto. 2 minutos libre, así que aprovechen. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Licenciado, una consultita. Sí. ¿El material que ella está exponiendo también lo va a pasar a plataforma? Sí, ya, como les dije, ya deben tener ese PowerPoint, pero sí debo volverles a enviar, ¿no? Porque he agregado algunas diapositivas, ¿no? Y supongo que quieren tener la versión completa. Ya, licenciado, gracias.